Jesucristo en el libro Colosenses, capítulo 1. Es un pasaje que hemos leído, lo conocemos, y hoy queremos refrescar nuestra memoria para contemplar a aquel que amamos, servimos y esperamos, a nuestro Señor Jesucristo, y ver cómo debe ser entendido por nosotros cada vez que pronunciamos su nombre, cada vez que clamamos al Padre en su nombre, cada vez que hablamos de su palabra, cada vez que oímos su palabra, cómo debiese ser nuestra actitud. Todo eso estará bien o cambiará para bien si nosotros entendemos quién es Jesucristo. Entonces, vamos a estar meditando en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23, y veremos la preeminencia del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Será bueno que deje un separador de hojas ahí que le permita volver ese pasaje con facilidad, tal vez un tratado, tal vez la tarjeta de crédito, no sé, algo que pueda conocer el pasaje con facilidad. Bueno, el apóstol Pablo enfoca al Señor Jesús y lo enfoca, mire usted, de una manera maravillosa ya desde el versículo 1. Él comienza hablando de Jesucristo porque él se presenta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya habla del Señor. Y recordar, hermanos, la palabra compuesta, el nombre Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes qué significa Jesús? Y Cristo, ahí, ¿verdad? Jesucristo es contracción de Jesús Cristo. Es interesante a propósito, el apóstol Pablo en sus escritos a veces dice Jesucristo y a veces dice Cristo Jesús. Y se ha dicho, y con razón, que cuando dice Jesucristo enfoca su exaltación, y cuando dice Cristo Jesús, su humillación. Bueno, pero Jesús es Salvador, el Salvador. Y Cristo, el ungido, es el Rey, el que esperábamos, aquel que fue prometido y anunciado y que fue la esperanza que se ha hecho realidad, el Rey que tanto necesitamos. Ahora, esto lo dice en el versículo 1. Vean ustedes ahora el versículo 13. Pablo, hablando del Padre Celestial, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. ¿A dónde nos ha trasladado el Padre? Al reino de luz. Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué más tenemos? Perdón de pecados. Entonces, vea usted que el Hijo de Dios es aquel que reina. Entonces, Él es Cristo. Note que lo que dijo en el versículo 1, ya lo vemos aquí confirmado, porque Él reina, es Cristo. Pero en Él también, ¿qué tenemos? Versículo 14. Redención. ¿Y qué es eso? Él. Entonces Él es nuestro Salvador. Él es Jesús, Jesucristo. Bueno, ahora cuando el apóstol Pablo dice esto, como que deteniéndose, esto es bien importante, dice, como diciendo Pablo, y nos hace alzar la vista para contemplar más plenamente al Santo Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Debemos detenernos con Pablo para pensar mejor y más en Jesucristo. Y del versículo 15 en adelante nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Es la representación exacta, pero visible, del Dios invisible.
a Dios nadie le vio jamás. Pero ¿quién le ha dado a conocer? El Hijo. El Hijo le ha dado a conocer. Y podemos conocer a Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo no es el Padre. Él es el Hijo. Pero es de la misma esencia que el Padre. De la misma naturaleza. Entonces, en este sentido, bien se ha dicho que la palabra Dios es plural. Porque nosotros, aunque no es el tema hoy de lo que es la deidad, pero vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo el Hijo. Son tres personas, pero son un solo ser, Dios. Un solo Dios. Tres personas, un solo ser, pero son tres personas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el error de los, por ejemplo, los solo Jesús? Los solo Jesús dicen que no, es una persona, solo con tres nombres diferentes. ¿Ya? Cuidado con ese error. Se dice, es una persona, una sola persona, pero que a veces es hijo, es una sola persona, que a veces es padre y a veces es el Espíritu Santo. Eso no es así. Son tres personas diferentes, pero son un solo ser. ¿Ya? Entonces, uno es. claro. Ahí está, Padre, Hijo, Espíritu. Uno es el propósito. Ese texto cuando dice uno, no sería el uno aritmético, sino unido. Jehová unido es. Se refiere a que Él es un ser compuesto, complejo. ¿Ya? Dios no es como alguien quiera imaginarlo, que dirá alguno que yo creo esto. Lo que la Biblia dice es que nuestro Dios es plural. Tres personas, pero un solo ser. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender brevemente esto en un momento histórico? Por ejemplo, usted puede distinguirlo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y Él va subiendo del agua, vemos que el Hijo va subiendo del agua. Ahí tenemos una persona. El Padre desde el cielo dice algo. Esta es otra persona y el Espíritu desciende, no es una paloma, en forma corporal como de paloma, pero no era una paloma. Entonces vemos el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en un mismo momento, pero son tres personas diferentes y cada uno tiene un rol. Vamos a ver el rol del Hijo y solo llamo su atención al punto de que Dios es invisible, pero ¿quién le ha dado a conocer? El Hijo. El Hijo. El Hijo es la representación exacta, no como más o menos, no, es exacto, Perfecta. es imagen, perfecto, exacto, es la imagen pero es visible, y es por eso que Juan con los otros apóstoles dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En un momento, Juan capítulo 14, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No que Él sea el Padre, pero Él revela al Padre. Porque Él es, Colosenses 1, versículo 15, la imagen, es la representación exacta del Dios invisible. Él es quien exhibe, expone de una manera contundente, es la exégesis, la explicación de quién es Dios y qué quiere Dios. Y por eso Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿qué más dice de Cristo en el versículo 15? ¿Qué es Él? La imagen. El primogénito. No, ¿qué más? Gracias, el primogénito. Vamos a pensar un poco en esta palabra. Primogénito.
toda palabra, claro, uno puede ir a lo que los académicos llaman la etimología de una palabra, es decir, el origen de la palabra y la relación de la palabra con otras palabras, cómo esa palabra llegó. Pero la palabra tiene un contexto y el significado de una palabra es diferente según el contexto. Permítame una ilustración. La palabra carne, según el contexto, es diferente. Porque carne puede ser un bistec. 1 Corintios capítulo 8 es un bistec. Pero carne puede ser también el cuerpo humano. Cuando Él vino en semejanza de carne, o sea, cuerpo humano. Y en otro contexto, carne es la vida mundana, que se caracteriza por usar mal el cuerpo, por supuesto, pero es la vida mundana, los deseos del mal corazón, que son proyectados en acciones pecaminosas. Entonces, carne, dependiendo del contexto, tiene su significado. Lo mismo con la palabra primogénito y con cualquier palabra. Esto es como cualquier palabra. Entonces, que nadie, usted nunca permita que alguien tome una palabra y dice esa palabra tiene que significar siempre lo mismo. No, depende del contexto. Ya, ahora, la palabra primogénito está compuesta en el castellano y está compuesta en el griego. Pero como no sabemos griego, yo no sé griego, algo voy aprendiendo, pero en el castellano, en nuestro idioma, primo sería primero. Y génito viene de generado o nacido. Ahora, ese sería el significado básico de la palabra. Primogénito sería primer nacido. ¿En qué contexto? En un contexto familiar. Por favor, mucha atención a esto. Cuando vemos la palabra primogénito en su sentido básico, en el básico usual, o el contexto familiar, sería el primer nacido. Ya entonces, ahí se entiende que es el primer nacido, pero sucede lo siguiente. En la cultura hebrea, la cultura antigua, también con los romanos, pero quedándonos con lo que vamos aprendiendo de la Biblia, el primogénito era el heredero. El primogénito, doble porción de la herencia. El primogénito era el principal. El primogénito era el más excelso de los hijos. Entonces, podría tener 15 hijos, pero ahí está el primogénito. Entonces, el concepto, ahora vean que hay un uso que no es familiar, sino que digamos es un sentido técnico, si quiere llamarlo usted, a la palabra primogénito, porque se refiere al más excelso, al heredero y al Señor. O sea, cuando moría papá, el primogénito es el Señor. Y por eso en la Biblia usted verá el uso de la palabra primogénito en otro contexto donde la palabra se usa para excelso, para principal, para el Señor, para Señor. Eso lo va a ver usted, y quisiera mostrarle esos pasajes porque depende del contexto. Entonces, yo sé, sabemos, los testigos de Jehová toman este pasaje y dicen, no, aquí mira que dice es el primer creado, porque la palabra primogénito es el primero, y ya, claro, en el contexto familiar, cuando está el papá y la mamá, y el primero que nacía sería primogénito. Pero Dios no tiene esposa, y aquí no está hablándose de una familia. Se está usando la palabra primogénito en un sentido que también es muy usual en la Biblia, donde es un sentido abstracto o técnico. Se habla del más excelso o el Señor. Vamos a los pasajes. Un pasaje que sirve para eso, que va a verlo en su Biblia, es el libro Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, versículo 22.
Si quiere leerlo en su Biblia, quien desee, por favor. 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Recuerde que en un sentido familiar, primogénito es primer nacido. Ya. Digamos que yo estoy cerrado a cualquier opción y yo no que primogénito es primer nacido y punto. Tengo problemas con este texto porque la primera nación de la humanidad no fue Israel. Entonces, ¿quién es el primer nacido? Además que no está, ¿dónde está el esposo y la esposa? O sea, esto no es un contexto familiar. Aquí se refiere al pueblo más excelso, al pueblo, al principal. Este es el pueblo de Dios. Que está sobre todos los pueblos. Sí, es el pueblo que será sobre todos porque es el pueblo elegido. Entonces, primogénito, este sería un caso donde usted puede, y siempre esperamos que la persona esté dispuesta a estudiar. Si la persona está dispuesta a estudiar, usted le presenta, mire, este es un caso donde aquí tenemos primogénito en un sentido diferente. Principal, soberano, es el pueblo más excelso. Otro caso que podríamos también tomar en cuenta y sería el Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, hermanos amados, y solo considerar que este salmo trata de David, y dice, versículo 3, solo el 3. Dice, pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo. Entonces trata de David, el escogido. David, ¿quién fue? Es un rey, ¿verdad? De Israel. Ahora, usted por favor, avance conmigo al versículo 20. 20, por favor. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Él, recuerden, es un ungido, llega a ser rey. Y luego leemos el 27, y aquí ponga atención, por favor. Yo también le pondré, ¿por qué? Primogénito. ¿Y qué significa eso? El más, ¿qué cosa? Excelso. Ese es el significado del primogénito. Ahora, imaginen que yo diga, no, que usted no me saca de eso porque primogénito es primero. Usted me dice, mire, ¿David fue el primer rey de Israel? No. Por segundo, ¿David fue el primer hijo? No, fue el octavo. Entonces, primogénito es excelso. Excelso. Hay contextos, sí, por eso, si el contexto es un contexto familiar, primogénito, claro, ahí es el hijo primero y que llega a ser el principal. Pero en varios otros contextos, primogénito es el más excelso, el sublime, el heredero, el Señor. Es muy importante, amados, que estos dos textos los tenga usted a la mano para presentarlo, porque no son pocos los que no están entendiendo quién es Jesucristo y necesitan ayuda. Hay hermanos involucrados que no están entendiendo lo que es la deidad de Jesucristo, como que lo tienen más abajo que el Padre, como que no es tan Dios, como que fue un Dios menor, y eso no es bíblico, no es correcto. Es una blasfemia eso. Entonces, volviendo por favor, disculpen, a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Quién haga el favor de leer solamente el versículo 15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok. Ahora, pregunta para todos. ¿Con qué palabra comienza el versículo 16? No, el versículo 16, ¿con qué palabra comienza? ¿Por qué? Porque. Entonces,
Pablo acaba de decir que Cristo es el primogénito de toda creación. Yo le pregunto, ¿por qué? Y Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Él es el más excelso en toda la creación. Él es el Señor, Él es el sublime. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces, acá hay una distinción que Pablo quiere que observemos. Y Pablo nos está diciendo, hermanos, tenemos al creador y lo creado. Y Cristo no está en lo creado, Él es creador. Y Él dice, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. No hay cosa que Cristo no haya creado. Todas las cosas fueron creadas por Él. En Él fueron creadas. Ahora, note que no solo dice por Él, dice en Él. Es decir, de Él emana. Él es la causa, Él es la fuente. En Él fueron creadas todas las cosas. Y luego Pablo se detiene para que entendamos bien. Él dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Hay cosas creadas que sean invisibles? Sí, los ángeles, por ejemplo. No los vemos, y son muchos. Pero el Señor creó todo lo que es la realidad. La realidad no es solo lo perceptible a nuestros sentidos. La realidad, según la Biblia, involucra aquello que es sobrenatural y que es invisible a nuestros ojos. Y Cristo, Él es creador de todas las cosas. Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, agrega, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, noten esto, todo. Noten cómo Pablo dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta frase está interesante. Todo fue creado por medio de Él. Esto quiere decir, por lo tanto, que cuando el Padre tiene en su voluntad soberana traer a la existencia el universo, ¿a quién encarga la creación? A Jesucristo. Al Hijo. Al Hijo. Entonces, vea, Dios es eterno, pero cada persona de la deidad tiene un rol. Ahora solo enfoquémonos en nuestro Señor Jesucristo. El Padre tiene un plan. Pablo menciona mucho el plan del Padre Celestial, pero el que ha de ser el creador no es el Espíritu Santo. El que ha de ser el creador directo no será el Padre, sino que el Padre encarga esto al Hijo. Entonces, cuando usted va al Génesis y lee, dijo Jehová, sea la luz y fuera luz, produzca la tierra, produzca... ¿Quién está hablando? ¿Quién estaría hablando entonces? La palabra, el verso. El Hijo. El verbo es el que está hablando. ¿Sí? La palabra que trae la existencia de la nada, trae de la nada a la existencia todo lo creado. Y todo fue creado por medio de Él. Ahora, hay un texto, ya volvemos acá, a Colosenses capítulo 1. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos. Que yo creo, hermanos, en mi opinión, yo creo que fue Pablo el que escribió Hebreos. Hebreos capítulo 1, dice versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. ¿Y por quién? Así mismo. ¿Quién hizo el universo? El Padre. ¿Pero por quién? A través del Hijo. Es decir, el agente que trae la existencia, todo lo creado, es el Hijo, es el Verbo. El Padre encarga al Verbo esto y el Verbo lo trae a la existencia con su palabra poderosa. Entonces, volviendo a Colosenses, hermanos, cada vez que usted salga con sus hijos y sus hijos le digan algo sobre las estrellas o tal vez usted le dice algo de la luna, nunca se olvide quién la creó. Es Jesucristo nuestro Señor.
Él es el creador de todo, visible e invisible, el que esté en los cielos o que esté en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Esto es importante. Cuando yo creo algo, no solo lo creo para que sirva, es para mí. Y aquí Cristo es el que creó todo para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Siendo el creador, por lo tanto, Él tiene el derecho de poner las reglas. Él puede decir cómo esto ha de funcionar. Él puede decir cómo seremos salvos, cómo tendremos su comunión. Es su legítimo derecho porque Él es el Señor. Entonces, volviendo al concepto de primogénito en el sentido, digamos, técnico, el sentido abstracto del concepto. Vea usted que cuando Pablo está diciendo Él es el primogénito, está diciendo Él es el Señor de todo, lo más sublime, porque Él es el creador de todo y todo debe su existencia a Él. No hay partícula de materia que escape de este versículo, porque todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a pensar, por lo tanto, que el propósito de nuestra existencia es servir a Jesucristo y que nos podemos regocijar al obedecerle a Él, al servirle a Él, porque fuimos creados para Él. Nuestra alma estará satisfecha solo con Jesucristo cuando estemos haciendo esto de vivir para Él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio nos vuelve al sentido de poder entender a quién debemos servir. Pero Pablo no solo queda así, sino que si necesitáramos más información, él dice en Colosenses 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Aunque parezca obvio, pero que quede bien claro, como diciendo Pablo, esto que quede bien claro. Todas las cosas tienen su momento, llegaron a existir antes o después, pero Él es antes de todo aquello. O sea, no podemos ubicar un momento del tiempo en que podamos decir que el verbo llegó a ser Dios. No, Él siempre está en el estatus de la eternidad, de la deidad, del creador, pero todas las cosas son posteriores. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que está existiendo debe su vida o existencia a Jesucristo. Todo lo que no te toma la ley del universo, todo está funcionando y todo sigue su ciclo porque subsiste por la palabra de Jesucristo. No tenemos el tiempo ahora, pero usted verá que, por ejemplo, hay leyes que fueron pronunciadas por el verbo en el principio, cuando dijo produzca la tierra y produzca según su género, es cierto, su fruto, su género, y los animales según su especie. O sea, hay reglas, hay regularidades. Y uno puede observar esas regularidades, y esas regularidades dan a conocer que hay una regla o regulación, y esa regulación da a conocer que hay un regulador. Entonces, ¿quién es Él? Jesucristo. Todo subsiste en Él, no solo por Él, en Él. No tenemos un Dios que nos abandonó, que nos creó y nos abandonó, sino que Él está pendiente de su creación. Versículo 18. ¿Quién puede leer? Colosenses 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Maravilloso lo que tenemos acá. Permítame borrar para explicar un par de palabras ahí. Pasaje que muy conocido.
Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia, aquí la iglesia universal, es un organismo espiritual. No tiene una misión que realizar, porque Cristo no la estructuró o, digamos, no la organizó para hacer alguna obra. Y es por eso que la iglesia en el sentido universal no tiene una tesorería universal, tesorero universal, presidente y sede de gobierno terrenal, porque la iglesia universal no tiene alguna obra colectiva que hacer. La obra que debe hacerse la hará la iglesia local, ¿ya? No la iglesia universal. Pero la iglesia universal, dejando eso, la iglesia universal es este cuerpo, este organismo espiritual que recibe de la cabeza, que Jesucristo, la vida, las instrucciones, que puede recibir de él la bendición. Él es la cabeza, él es el jefe, el sustentador, el protector de su cuerpo, que es la iglesia. Y luego dice él que es el principio. Por favor, cuando le toque de pronto conversar con algún hermano, ¿hay algún hermano o alguno que haya sido adoctrinado por testigo de Jehová o algo parecido? Principio, no dice primero, ahí dice principio. Y viene de una palabra griega que es arqué. Y ahí significa fuente. Fuente o causa. Ya, entonces principio no está mal traducido. Todo debe su principio a él. Desde ahí comencé. Digamos, si el universo hablara, diría, no, yo el principio, desde ahí comencé. Y a esto se refiere el Señor cuando dice a Juan, yo soy el alfa, primera letra del alfabeto griego, el alfa y la omega, el primero y el último. O sea, todo comienza en Él, todo termina en Él, pero Él es el mismo, Él no cambia. Y principio ahí es fuente o causa, hermanos, no primero, principio, no primero, fuente o causa. Él es la causa. Los griegos se daban de cabezazos, por decirlo de alguna manera, buscando cuál es la causa. Y ahí están los presocráticos y los socráticos, que decían, uno es el fuego, ¿qué es el agua? ¿Qué es la tierra? ¿Cuál es la causa de la existencia? ¡Cristo! La causa no puede ser algún objeto, porque los objetos no tienen intención ni poder. Se requiere de una persona que tenga la intención y el poder y que ejecute ese poder, que lleve su intención a la práctica y traiga la existencia del universo. Y Jesucristo nuestro Señor es el arqué, la fuente o la causa, aquí el principio. Y luego Pablo vuelve a reiterar la palabra primogénito, la usa 2 veces. Ya recuerden los pasajes que veíamos. Primogénito no siempre primero, dependiendo de qué. El contexto. ¿Y qué es el contexto? Le diga a alguien, el contexto es el entorno. O sea, aquí estamos viendo qué entorno es, una familia, papá, mamá. No es ese entorno. Aquí estamos viendo un contexto diferente. Primogénito es el más excelso, el sublime, el Señor. Si fuera primogénito de entre los muertos, y si primogénito fuera primero, ¿cómo explica usted que Lázaro resucitó primero? Porque Lázaro resucitó primero. Bueno, también aquel que tocó los huesos del profeta. También resucitó antes. ¿Por qué? Porque primogénito no siempre es primero. Primogénito es el más excelso, es el Señor, el heredero. Y nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Note cómo en todo es el más excelso. Ahora, hermanos, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, quiero llamar su atención a que vean lo que Pablo está haciendo acá. Porque Pablo, desde Jesucristo nuestro Señor, establece contrastes y pone a Cristo su relación
con Dios. Versículo 15, Él es igual a Dios, salvo que es la representación visible del Dios invisible, pero Él es Dios. Versículo 16 al 17, la relación de Cristo con la creación. Él es su creador, su fuente, su Señor. Él en su relación con la iglesia. Versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia. Y al final, versículo 18, Cristo es en todo tiene la preeminencia. Él es preeminente. De esto trata la epístola a los Colosenses, la preeminencia de Cristo. Y por último, vemos la relación de Cristo con los cristianos, los miembros del cuerpo universal. Y dice, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda ¿qué? Toda la plenitud. Ya, acá también ha habido problemas con entender. Miren, capítulo 2, versículo 9, dice lo mismo. ¿Quién puede leer Colosenses 2, versículo 9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La idea es, todas las virtudes, toda la naturaleza, todo lo que hace que Dios sea Dios, habita en Él. O sea, Él es Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Todo lo que hace que Dios sea Dios, todas sus características, virtudes, perfectamente santo, perfectamente justo, omnipresente, omnisciente, ¿me entienden? Todo lo que hace que Dios sea Dios, habita en Él. Ese es el punto. Entonces, Colosenses 1:19 va con Colosenses 2, versículo 9. Ahora, para ir concluyendo, amados, y agradezco toda su atención y paciencia, la invitación, el privilegio de hablar acá. Vamos concluyendo Colosenses 1, versículo 20. Y por medio de él, note que el Padre, para obrar la redención, para obrar la reconciliación, para obrar la salvación, no enviará un ángel, no enviará un gran profeta, sino que envía a su Hijo, envía a aquel que es igual a Él, envía al Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él que creó el mundo, vino al mundo. Y dice, Colosenses 1, versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para que se logre esta reconciliación, el Padre envía al Hijo. Necesariamente su sangre debe ser derramada. El pecado ha ocasionado la enemistad. Y vemos acá que no es usted ni yo, no somos nosotros los que nos reconciliamos con el Padre, sino que el Padre nos reconcilia en su Hijo. Y para reconciliarnos, su Hijo tuvo que morir, su Hijo tuvo que sufrir, su Hijo tuvo que pagar el precio de nuestra redención. Y no será hasta que entendamos quién murió por nosotros, el Creador de todo, que vino a este mundo a morir por nosotros, que estaremos eternamente agradecidos. Y vemos acá que el Señor del universo viene a este mundo y Él obra la reconciliación. Y aquello que se perdió un día en el jardín del Edén, ahora en Cristo reunido en un abrazo eterno, los cielos con la tierra reconciliados, el Padre nos reconcilia en su Hijo, y ahora hay plena comunión mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Murió para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto no será posible porque un día me bauticé
Esto solo será posible si he obedecido al Evangelio y permanezco firme y fundado y fiel en la fe. Así, viviendo santo, sin mancha e irreprensible delante de Él, se logra el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, de llevarnos a la gloria mediante su sacrificio, y que en esta vida haya un pueblo santo, la Iglesia, el pueblo que es el producto del gran amor de Dios por nosotros, en Cristo Jesús, este pueblo que cumple ese propósito eterno. Nunca nos olvidemos de qué clase de persona es aquel a quien amamos, a quien servimos y a quien esperamos. Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios bendiga esta lección. Amén, hermano. Dios lo bendiga.